Bueno, estamos con otro capítulo de Raíces, con las cámaras y la edición de Vladimiro González, para compartir con usted algunos minutos de un momento, un tiempo vivido acá en el país. Usted sabe que a mí me gusta bromear, pero no soy irresponsable como cree alguna gente. Yo tomo las cosas con mucha seriedad. A veces trato de ser un poco chispeante y a veces muy loco, pero lo hago con mucho respeto y con mucho cariño. Y creo que ese tiempo al cual me estoy refiriendo, vivido y sentido, entre comillas, por alguna gente, más que por otra gente, no debería volver. En este país que queremos, que se llama Paraguay, nos enseñaron en la escuela que se llama, o que decían de Paraguay, gigante de las Américas, antes, y nos señalaban como el corazón de América. Pero fue un corazón muy enfermo, que produjo mucho dolor a mucha gente. Nunca hicimos, Raíces tiene 8 años y tanto, nunca hicimos algo así, pero hace rato que quería hacer. El asunto es con quién. Alguien que sintió en cuerpo y en alma el dolor de la injusticia y de la mezquindad del hombre, pero pese a eso, tiene la riqueza del corazón y del espíritu de seguir cantando, de seguir con alegría, de no tener rencor en el corazón. Por eso lo invité a que comparta con usted y conmigo este capítulo de Raíces, que lo vamos a tratar de hacer con el respeto que usted se merece, para recordar un momento de la historia de mi país. Francisco Maluf Aguirre, profesor, mi querido amigo Paco. Estoy contigo, compartiendo un momentito, Paco, brindando por el momento de vivir hoy, pero vos, yo y muchos sabemos que hubo un momento muy gris, muy oscuro en la historia de nuestro país, en que, como decía anteriormente, la mezquindad del hombre hizo que te llevasen preso como a un reo, como a un criminal. Así es, César. Te agradezco mucho antes que nada esta invitación y verdaderamente lo pensé mucho cuando me invitaste a hacer este programa, porque dije, alguna gente pensará que es revanchismo o que es mala intención lo que me trae a tu programa. Yo te quiero decir que de ninguna manera es así, sino que es prácticamente lo que dijiste, el querer que mi Paraguay tenga siempre un gobierno democrático, respetuoso del ser humano y que no suceda a nadie más lo que nos pasó a nosotros. Esa es mi intención al venir a tu programa. Solamente esa, César. Tenés que tener seguro. Así es que estoy a tu disposición y si querés hacerme algunas preguntas para hilvanar nuestra conversación, estoy a tus órdenes. Gracias, Paco. Si yo te invité es porque sé que no nos mueve ni a vos ni a mí otra intención que simplemente relatar un hecho triste en nuestra historia, ¿verdad? Más allá de los intereses que pudiera haber motivado a cada quien a actuar de acuerdo a esas circunstancias tan lamentables en nuestro país. Pero quisiera imaginar, yo que tengo, gracias a Dios, una linda familia, quisiera imaginarme que estoy con mi señora, con mis hijos, compartiendo un momento y escucho un barullo frente a mi casa, me levanto a ver qué pasa y tal vez veo una patrullera, Caperucita Roja le llamaban antes. No sé si habrá sido el caso de Paco, pero yo sé de otros casos que fueron así. Y viene un grupo de policías sencillamente a decirme que estoy detenido. ¿Por qué? Eh, en Asunción o donde sea tendrá que explicar usted.
Y mi señora desesperada, ¿por qué lo llevan? Y mis hijos llorando. Y no hay ninguna explicación. ¿Cómo sentiste ese momento, Paco? Tremendo, César. Aparte, no sucedió así con la patrullera, sino que fueron primero una invitación un día antes, y el día 28 de diciembre justamente nos vuelven a invitar para una conversación ¿A dónde fue esa invitación? en la delegación de gobierno con Salvador Bogado, que era delegado de gobierno. Cuando nos invitó la primera vez, nos dejó contentísimos porque él sabía que nosotros, los jóvenes ¿Vos de la estabas en la DOM, docencia? yo estaba ya en la docencia, enseñando en la docencia, sí, pero aparte de eso, el problema era el siguiente. Nosotros integrábamos un club liberal que se llamaba ALON, de la Juventud Liberal. Una juventud que luchaba prácticamente por una democracia dentro del Partido Liberal. Siempre fuimos afiliados al Partido Liberal, pero de ninguna manera. Por ejemplo, sucedió esto el 28 de diciembre después, que alguna gente a lo mejor no recuerda porque pasaron muchos años. El 12 de diciembre entraron guerrilleros al Paraguay del movimiento 14 de mayo. Como acá en Posadas entraron solamente, tomaron a 12 o a 13 personas, y el delegado de gobierno hizo una alaraca tremenda que pidió tanques, pidió aviones, toda Asunción, tenía que justificar de alguna manera. Entonces dijo, después nos enteramos, dijo, convendría citarle a los del Partido Liberal y a los del Club Liberal. Que algo han de tener que ver con esto. Algo han de tener que ver con esto. Y trataban de sacarle con las torturas a los que tomaron prisioneros, entre ellos estaban Carlos Madelaire y los demás, con torturas trataban de sacarles y de decir de que nosotros estábamos complicados con el movimiento. En este momento para mí sería, por ejemplo, victorioso hablar de que yo integré el movimiento 14 de mayo, porque de ser un movimiento resistido por la gente y criticado a lo mejor, en este momento pasa a ser un movimiento que luchó por la libertad en el Paraguay. Y muy bien me sentiría orgulloso de haber integrado el grupo, pero yo nunca fui del movimiento 14 de mayo, nunca integré las filas del 14 de mayo. Yo simplemente fui un liberal, un soñador, un soñador democrático. Siempre me gustó la democracia, tal es así que a mí me decían que yo era extremista porque decía que todos en general teníamos que reunirnos a discutir los problemas, inclusive los comunistas. Y entonces hasta en mi partido, en el directorio, tenía problemas porque en mi partido decían los comunistas no pueden dialogar con nosotros, cosa que yo veía absurdo, porque decía de que nosotros teníamos que discutir con todos los partidos políticos. No podía haber uno afuera. Bueno, te sigo contando. El 28 nos invitan de nuevo para una conversación y directamente cuando llegamos nos llevan al 2 pisos que le decían. Acá en la delegación de gobierno. Nos tuvieron ahí encerrados y cuando a las 9 de la noche de ese 28 de diciembre nos hacen bajar uno por uno porque había una escalinata y ahí nos estaban esperando el famoso Gallo Bota y demás, que primero, después de darnos unas patadas, nos tiraban al suelo, nos ataban las manos a la espalda y nos llevaran, nos alzaban en uno de esos ómnibus que tenían asientos de madera, esos asientos de madera con un respaldo así por la mitad nada más. Y en eso estábamos sentados, estaban el doctor Mendoza, Pepe Soloaga, Luisito Cáceres, toda la Juventud Liberal y también don Agustín Ramírez, todos los del comité del Partido Liberal. Nos llevaron esa noche, salimos y pensamos que nos llevaban a matar, porque era muy misterioso. ¿Y ustedes no podían preguntar por qué nos traen? No, no estaba permitido porque donde preguntabas te pegaban un culatazo. Si no era una patada, un culatazo. Queríamos saber por qué nos detenían. Nadie, cállese la boca, orden superior y terminó. Entonces nos llevaban y paraban cada 20 o 30 kilómetros antes de llegar a Coronel Bogado. En esa oscuridad paraban y dialogaban porque eran 2 ómnibus. Porque en uno de los ómnibus iban verdaderamente Carlitos Madelaire, los que habían tomado prisioneros acá y algunos más que según ellos decían estaban más comprometidos. En el otro ómnibus
íbamos nosotros, toda la Juventud Liberal de Encarnación y el Comité Liberal, don Agustín Ramírez, el doctor Mendoza, Luis Cáceres, Pepe Soloaga, todo ese grupo. Izaza, Augusto de Izaza, todos. Mota, Meaurio, toda esa gente. Entonces íbamos todos maniatados a la espalda, sin poder movernos. Nada, tus necesidades, ahí nomás. Salimos a las 9 de la noche el 28 de diciembre. Nos paraban, por ejemplo, donde había en San Juan Bautista y en Paraguarí. En San Juan Bautista subieron los oficiales, estábamos todos maniatados así, oficiales, esos oficiales galletas que le decíamos nosotros, de intendencia, y empezaban a pegarnos por la cabeza, a escupirnos. Estos son los guerrilleros, como si nosotros fuésemos guerrilleros. Cuando llegamos a Paraguarí fue peor, porque ahí subieron unos oficiales con sable en la mano, empezaron a gritarnos, saben ustedes que van a morir, vamos a degollarle a todos estos tipos, y venía la gente, éramos prácticamente los guerrilleros que entramos a atacar a Stroessner, al Paraguay, a violar a las mujeres en el Paraguay. Así fuimos nosotros llevados. A las 15:30 de la tarde del 29 recién llegamos a Asunción. O sea, desde las 9 de la noche llegamos a Asunción a las 3:30 de la tarde del día siguiente. Nos llevaron a un lugar de terror, que era la Guardia de Seguridad, pegado a la cárcel de Tacumbú. Ahí en ese lugar comenzó nuestro martirologio. Verdaderamente un martirio. Nos tiraron al suelo así maniatados como estábamos y nos ponían de pie agarrándonos de los cabellos y primero comenzaron a pelarnos la cabeza y a prender velas, y lo que quedaba del cabello nos pasaban la vela encendida encima de esto. Esto te cuento para que veas la hazaña, la maldad que se tenía con nosotros. Luego de eso nos metieron así como estábamos chorreando sangre porque se te quemaba todo quemado esto, con unos dolores tremendos. A las patadas nos metieron en una cuadra y nos iban sacando de a uno. Recuerdo que el primero a quien sacaron fue Pepe Soloaga. Lo sacaron y le hicieron desnudar, para lo cual le desataron las manos. Desnudarse y tenderse en el suelo. Y nosotros escuchábamos de adentro, decíamos, pero esto no puede ser. Unos ruidos tan tremendos eran los latigazos que le daban en la espalda, tendido en el suelo. Seguían pasando la gente, algunos gritaban, otros ni un dolor, ni un grito, nada por el estilo. Ahí más o menos nos pegaron de 20 a 30, dependía de quién se cansaba antes, de 20 a 30 latigazos. Sangrando entrábamos al lugar. Después empezaron a traer la tropa y nos entregaron a la tropa. Entonces un grupo de soldados empezaba a jugarle a un grupo de presos, ¿verdad? Tirarle al suelo, patearle, culatearlo. Lo que sí que estábamos destrozados, sangrábamos por todos lados. Nos dejaron descansar más o menos y todos los días al empezar la mañana, a las 4 de la mañana, nos levantaban a torturarnos, tenderse desnudos y a darnos sus consabidos 20 latigazos. Y de ahí los grupos a distribuirse y a trabajar. ¿Alguien les preguntaba algo a los latigazos? Cuando eso, nada todavía. Cuando eso, nada era todavía. El ejercicio del castigo. 29 de diciembre, 30, 31 trabajando. El 1 de enero pasó, seguimos ligando, a pesar de que había poca gente porque iban de Franco. El 2 de enero, te cuento este detalle que es muy importante, ahora este señor Duarte Vera, que era jefe de policía, está preso. Nos hacen formar, nosotros estábamos, algunos rengos, otros sin dientes, todos sangrando, no nos dejaron, durante 15 días no pudimos bañarnos, no nos dejaron ir al río, ni a limpiarnos, ni a nada. Vos te imaginás lo que era eso, 152 tipos hacinados en una cuadra, y teníamos que hacer todas nuestras necesidades en esa cuadra, además de los castigos que teníamos todos los días, los trabajos forzados en las canteras de Tacumbú, los trabajos forzados haciendo empedrado en ciertas calles de Asunción, la continuación de, bueno, de eso, Independencia. Entonces,
el 2 de enero nos hacen formar, nos hacen venir a todos de donde estábamos rompiendo piedras y nos hacen formar a toditos, junto a la tropa y a los oficiales. Y llegan unos autos coludos y se baja el coronel, cuando eso era Duarte Vera, Erasmo Candia, se bajan y penetran dentro de ese cuadrado que se formó así con los presos, los soldados y los oficiales, y comienza a arengar a los oficiales. Acá les presento todo en guaraní. Ape a presentar PM, anda, Yela Libertadores. Estos dicen que son los libertadores. Si ustedes hubiesen visto, les decía a la gente, cómo han dejado a una niña de 7 años, la han violado. Estos son los libertadores, estos son los asesinos. Bueno, en fin, arengó a las tropas uno por uno. Ustedes tienen que sacarle tiras de ese cuerpo antes de matarlos. Y les digo a los oficiales que un soldado que mate a uno de estos que pretenda huir será ascendido de inmediato. Y entonces hacía como diciéndoles, saben lo que tienen que hacer con esto. Luego, después de arengarlo media hora, a la tropa le dijo, bueno, acá está, les dejo con ustedes. Peyapoyu picuera la peyaposea, en guaraní. Hagan de ellos lo que ustedes quieran. Y nos encolumnaron y vinieron toda la tropa a culatazos y a patadas a llevarnos los 150 o 200 metros que quedaban de nuestra cuadra. Tal es así que Valdovinos tenía 62 años. El papá de Kika Valdovinos, sí. que estaba preso con nosotros. Él tenía un ojo impedido y era muy viejito. Y entonces le pegaron un culatazo, venía a mi lado y él se cae. Entonces yo trato de ayudarlo. Y cuando trato de ayudarlo me pegan un culatazo acá y me luxan el hombro. Entonces yo quería desprenderme y el pobre de Valdovinos no se desprendía de mí. Entonces le venía arrastrando y le pedía a otro que me ayude y yo tenía mi brazo así. Sí. Bueno, nos pegaron, nos destrozaron. Nosotros pensamos que ese día íbamos a morir, era el 2 de enero de 1960. Pensamos que ese día moríamos, porque nunca recibimos tanto castigo. Nos rompieron la cabeza, sangrábamos todos, ¿verdad? Había un chico de 15 años preso con nosotros, porque era hijo de uno de los guerrilleros aparentemente. Lo tomaron acá en Villa Alegre. Y este chico pobrecito recibía castigo como cualquier hombre, sangraba por todos lados y se arrimaba, pobrecito, porque él sabía que yo vivía, él me conocía porque los Maluf éramos conocidos y vivía cerca, y él me decía, no me hallo, Maluf, y yo me reía, decía, ¿y qué querés que haga? No podíamos solucionar nada. Bueno, ese fue el día en que nosotros pensamos que nos iban a matar. Tal es así que nos llevaron, nos hicieron encolumnar, pusieron 3 ametralladoras pesadas y nos hicieron el simulacro de que nos iban a matar. Y justamente el doctor Perrota, que estaba con nosotros preso, me dijo, no nos van a matar. Así que tranquilízate. Algunos, lógicamente, temblaban de terror, y todos temblábamos de terror, porque el que te quiere decir que no existe eso, de que es valiente y que aguanta todo eso, es mentira, porque cuando vos estás torturado, vejado, pelada la cabeza, llena de moretones y de ampollas por todo lo que te quemaron y demás, sangrás por todos lados, entonces te sentís muy disminuido. Y encima te patean, te culatean y demás. Ni una vez a mí en ese momento me preguntaron cómo yo me llamaba, ni quién era yo, en ningún momento. Después comenzaron a hacer un simulacro de que iban a recibir declaraciones nuestras, ¿verdad? Y cuando eso fue, yo cuento inclusive en un libro que escribió Juan Jerónimo Ventre Busar, que es un amigo, alias Pochi, que se llama Prisión, Torturas y Fuga. En ese libro yo narro algunas cosas de las torturas y de cómo nos llevaron y demás. ¿Puedo continuar? Sí, realmente yo quiero aprovechar un pequeño paréntesis para pedirle disculpas a Paco, porque le estoy pidiendo que recuerde algo que tal vez quiso él olvidar.
aunque no se pueda olvidar, 30 y tantos años, 38 años, de aquel momento triste en nuestra historia. Yo no voy a decir, usted sabe, no vivimos tampoco tiempos demasiado felices. Hay delincuentes, hay gente que rapta, que viola, la tortura, la violencia, el atropello a los derechos del hombre, siempre deben ser condenados con toda la fuerza. Pero esta narrativa que nos da Paco, yo la estoy escuchando por primera vez y lo estoy compartiendo con ustedes. Me doy cuenta por la forma en que Paco está hablando, que está reviviendo los momentos tan tristes vividos allá. Pero hay alguien que también está compartiendo con nosotros un momento, a quien yo querría preguntarle cómo sintió ese despojo a su familia cuando llevaron a su marido, después de la pausa. Nos quedan unos pocos minutos. Neneca, cuando acontecía aquello hace 37, 38 años, ¿qué sentiste como madre, como esposa, como compañera? Y bueno, primero la gran sorpresa, porque esa noche mi marido y un grupo de amigos estaban en casa reunidos. Cuando dijeron uno de ellos, o mejor dicho, uno de ellos dijo, ya empezó, cuando sintieron unos tiros. Yo dormía, ellos siguieron jugando, después el muchacho que dijo eso se retiró, no quiero decir nombres ahora, y al día siguiente Paco me dice, vos sabés que nos llaman justamente para preguntarnos algo en la delegación, vino contento. Al día siguiente, como contó, él ya lo llevaron. Yo tenía un bebé chico, que creo que tenía 4 meses, 5 meses, así que nos desayunamos con todo esto. Cuando después fuimos a la mañana a llevarle el desayuno a ellos, ya nos encontramos con la novedad que ellos habían ido ya de noche para Asunción. Bueno, no sabíamos dónde estaban, empezamos a preguntar. Yo me fui a la casa de Maradí Mendoza cuando su hermano también estaba preso. Ellos estuvieron pocos días, mejor dicho, con Pepe, Luisito y Nenuco salieron antes que Paco. Sí, creo que intervino Mimi Gómez, que era amigo de Stromer. Parece que sí. Nenuco estuvo 3 meses. Nenuco estaba por casarse también, con el traje puesto, con el traje colgado estaba Eni, cuando lo tomaron a Nenuco y no sabíamos dónde estaba. Realmente fuimos preguntando y nos dijeron después que estaban en la guardia de seguridad. Nos fuimos, no lo vimos, hasta que después de unos días fueron ablandándose las tensiones y nos dejaron ver a nuestros presos. Y no sabíamos realmente por qué estábamos. Yo quise llegar con un colchón porque ellos dormían en el piso y me dijo el hombre, ¿y qué hizo su marido? ¿Y qué, él mató o hizo algún crimen? Y le dije, no, él es preso político. Ah, pero entonces es muy fea su situación, señora, porque estos muchachos van a morir todos. Ah, sí, y ahora entonces si él era criminal, iba a salir. Y sí, me dijo, bueno, resultado, vino así la mano. Fueron pasando los 6 meses que estuvieron ellos, los que realmente no cometieron ningún delito, cuando salieron ellos, y los otros pasaron a Peñahermosa. No sé qué te puedo decir más, que tengo tantas cosas que... No entiendo, sí. pero esa situación tuya, Neneca, como madre, tus hijos, ¿cuál fue la impresión que sentían, la ausencia de Paco? ¿Cómo se vivía en tu casa? Bueno, mi hijo era muy chiquito. Yo cuando le dije a mi papá, voy a ir a ver qué pasa, porque Lenita Zuluaga se había ido y ella enseguida ya tuvo contacto con Pepe por intermedio del señor Estigarribia, que le ayudó mucho, y él salió creo que a los 6 días. Entonces yo fui aprovechando también que ella fue y ahí ya supimos dónde estaban ellos. Así que el desarraigo, mi hijo no notó el desarraigo de su padre. Pero cuando él quiso verlo a su hijo, que yo lo llevé, y lo llevé en colectivo, y me tomó una lluvia tan grande que nos mojamos, ahí a mi hijo le tomó una neumonía, con deshidratación,
y una pulmonía doble, mejor dicho, con deshidratación. Y mi hijo ahí casi se me murió. Tenía 4 meses. Y le decían a mi marido, tu señora no viene, porque él ya se fue con otro hombre. Entonces esa era la situación psicológica también que ellos estaban pasando. Yo estaba con mi hijo moribundo prácticamente, que lo tuve en el hospital Bautista, que lo salvaron la vida, y así pasé. Cuando conocimos a otras señoras, yo no la conocía, la señora de Brizuela, que después con el tiempo ella fue mi comadre, por todo ese trajinar que tuvimos en esos momentos. Le conocí a la mamá de Carlitos, a Tuna, donde hacíamos un grupo homogéneo de gente que sufrida, que estábamos esperando para pasar la vianda a nuestros maridos porque sabíamos que nos iban a comer. Estábamos esperando por lo menos desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, cuando cambiaba la guardia, y ahí podíamos hacerle llegar la vianda a nuestros maridos. Y ahí pasamos todas clases de penurias, nosotros también, dolor moral más que físico. Estuvimos con la mamá de Carlitos, que ella no le desamparó a su hijo en ningún momento. ¿De quién, Carlitos? De Carlitos Madelaire. Ah, sí. Estuvimos con la mamá. A mí después me decían que yo podía verla a mi marido cambiando de guardia porque él tenía que ser aguatero en un lugar X. Y entonces ya me mandaban las esquelitas para que yo le lleve remedio, para que entonces ellos puedan curarse las heridas y demás. Entonces en ese interín, cuando Paco venía a llevar agua de un pozo, yo ahí me arrimaba en un ranchito y ahí entonces yo le pasaba los medicamentos y demás. Yo estaba en una pieza encerrada donde pasaban los presos y todos sabían que estaba yo ahí encerrada. Y todas las miradas automáticamente se dirigían a ese ranchito. Eran las 12, eran la 1, y la señora me dijo, señora, yo no soy liberal, pero todos somos paraguayos. Usted si quiere venga, yo tengo mandioca y tengo un sollo, yo le voy a invitar. Y yo me quedaba ahí en ese ranchito y me invitaba, nunca realmente supe lo que era el hambre porque tuve gente solidaria. Y bueno, hay tantas cosas que me voy mezclando que no sé por dónde empezar porque esa era el vivir de las mujeres que estábamos pasando, ¿verdad? Otras más, otras menos. Y esa es mi parte que yo puedo contar. Después se completó la situación cuando vinimos, estuvimos unos meses, yo me quedé de encargue y perdí un hijo. Y yo decía, ¿qué hemos hecho de malo para que nosotros, después de haber pasado todo esto, se nos tenga que venir a morir un hijo? ¿Qué es esto? ¿Qué es una maldición? Yo le decía, Paco, tenemos que irnos de acá. Y él me decía, no, yo me quedo, esta es mi tierra, no soy ningún delincuente, voy a estar acá y voy a vivir en mi país. Y así es que nos quedamos, hasta que después, por azares del destino, otra vez, tuvimos que ir a parar en la otra orilla. Pero nosotros siempre tenemos nuestro corazón acá. Esa es la verdad. Son situaciones que se habían vivido. Realmente acá no es problema ni siquiera de colorados o de liberales. Usted sabe que los colorados no son los buenos, los liberales no son los buenos. Habemos los buenos y habemos los malos. Simplemente hay malos momentos, muy tristes momentos que hoy estamos recordando en este capítulo, para mí muy especial y muy diferente de Raíces. Pero de que son raíces, son testimonio de alguien que, como Francisco Maluf, vivió esas circunstancias. Voy a trasladarme nuevamente a él para que nos relate parte de su experiencia vivida para estos 2 minutitos que nos quedan en este capítulo de Raíces. Fueron los testimonios de Neneca. Paco, nos imaginamos lo que habrá padecido ella también con ese arrancar de su lado. Verdaderamente yo creo, César, que tenemos que hacer otro capítulo para poder recordar inclusive lo que fue mi mujer y fueron las mujeres, las esposas de los que estuvimos presos, que hicieron todo lo posible, lucharon, sufrieron quizás más que nosotros, si bien nosotros sufrimos físicamente y algunos sufrimientos psicológicos, pero ellas sufrieron nuestra ausencia, lucharon por nosotros y demás, y creo que ellas nos salvaron la vida,
porque cuando nosotros llegamos allá nos dijeron, como se dice normalmente, éramos boleta, éramos ya gente que teníamos que ser ultimados, porque todos fuimos como si fuésemos guerrilleros, todos por igual. Los 152 que estábamos éramos guerrilleros, entonces teníamos que ser fusilados. Debemos quizá nuestra vida, el haber sobrevivido a eso, a varias personas. Una de ellas fue, por ejemplo, Domingo Laíno, que se reunía, porque era nuestro amigo verdaderamente, y lo nombro porque en realidad no me olvido cuando él aparecía de repente allá y me veía de lejos y nos levantaba la mano, saludaba y después lo llevaban preso, estaba otra vez, bueno. Él, por ejemplo, también se reunía con nuestras señoras abajo de un mango, lo que sea, para tratar de ver cómo solucionar. Creo que por consejo de él se le vio al padre redentorista Miguel, un padre norteamericano, y él fue prácticamente el que habló con el embajador norteamericano y que consiguió que a nosotros no nos mataran. Yo te cuento esto verdaderamente porque sabíamos a ciencia cierta por gente que estaba metida en el asunto de que nos iban a matar. En síntesis, para terminar, porque me dijiste 2 minutos, en realidad tengo tantas cosas que contarte. En esos 6 meses que vivimos en la Guardia de Seguridad, torturas, cambios de humor de la gente, gente malísima, gente de alma insensible completamente, soldados inclusive de 17, 18 años, torturadores eficientes, oficiales de policía, un tal Núñez, por ejemplo, que era nuestro torturador consuetudinario, que después se quedó loco. Él verdaderamente agradecía el poder castigar, el poder torturar a la gente. Y otra persona a quien tengo que nombrar también es al mayor Fernández Velilla, que era un juez del Tribunal Militar, que vino acá a Encarnación justamente a intervenir, el que empezó con las torturas a los que estaban ahí. A nosotros no nos torturó acá, pero a nosotros nos torturó en la Guardia de Seguridad, y después quiso negar que no nos conocía ni nada. Él estaba tratando por todos los medios de conseguir dinero de las esposas que se iban, creían que él era, como era un juez del Tribunal Militar, que podía conseguir. Sin embargo, era el peor de los torturadores. Alguna vez te podré narrar la forma en que a mí personalmente me torturó, que figura, en el libro de Ventre Busarqui, se llama Prisión, Torturas y Fuga, y verdaderamente es denigrante. Mi sueño es que jamás en nuestro Paraguay se torture a nadie, se aprese a nadie sin causa justificada, que los delincuentes estén adentro, que estén presos, ¿verdad? Pero ni siquiera a los delincuentes que se los torture. ¿Cómo no? ¿Cómo van a torturar a inocentes? Y yo vuelvo a decirte, César, más aún en ese momento, yo no guardo rencor a nadie, olvidé todo eso, no olvidé, sino que superé todo, se supera todo eso. Es inútil que digan, el tiempo verdaderamente cura cualquier mal, y a nosotros nos curó verdaderamente eso. A mí me dijeron, no pises más Encarnación cuando salí porque te amenazan, y mi padre estaba enfermo y vine a Encarnación, y seguí en Encarnación, y quería seguir viviendo en Encarnación a pesar de todo. Y sin embargo, después, en 1966, 6 años después, me deportaron, me echaron de acá como si fuese un perro. Hasta ahora no sé cuál es la razón. Verdaderamente, qué suerte ver en este momento que no existan esas injusticias. Todavía falta mucho a esta democracia, ¿verdad? Pero ya se respiran aires de libertad. Se nota, por ejemplo, que un colorado, un liberal no se miran como enemigos. Antes, en nuestra época, César, ¿cuándo vos pensaste que yo era liberal y que yo pensé que vos eras colorado? Jamás se pensó en eso, ¿verdad? Y acá vinieron prácticamente, yo digo, los anticristos a venir a imponer esa politiquería barata de torturas y maldad, cuando en Encarnación no existía más que amigos, serenatas, alegría, dedicación a las familias. Y ahora verdaderamente
yo vuelvo a pisar mi tierra, prácticamente a vivir otra vez en este mi Paraguay, y sueño con que nunca más y nadie pase lo que nosotros hemos pasado. Yo brindo porque realmente eso que vivió Paco y esa gente que lo acompañó y sus respectivas familias no vuelvan a padecer nunca situaciones como esta. Sé también que un tiempo después, a causa del asesinato de Domingo Robledo, otras personas que tampoco fueron liberales, fueron inclusive colorados, también fueron privados de su libertad y no sé si torturados, pero la tortura psicológica es tanto o más dañina que la física. Por todo eso, y como decía Paco, con este capítulo no nos anima ninguna clase de rencor ni ninguna segunda intenciones, solamente narrar lo que para mí ha sido una historia no muy conocida. Hasta el próximo martes, Dios mediante, con otro capítulo. Gracias, Paco. Gracias.